Buenas, nuestro tema de videoconferencia es principios de epigenética utilizando la especie Apis mellifera como molde de estudio. El grupo está conformado por Nicole Martínez, Alejandra Ramírez, Eric Redondo, Silvia Rojas y mi persona Alejandra Alfaro. Nuestra agenda, vamos a hablar de la introducción, marco teórico, discusión, conclusiones y recomendaciones y por último nuestras referencias. A modo de introducción, las abejas Apis mellifera son insectos eusociales del orden Hymenoptera y comúnmente se les conoce como abeja europea o melífera. Son de los insectos más importantes en el ecosistema terrestre, no solo por su producción de miel, que tiene virtudes nutritivas y terapéuticas, sino por su papel esencial como polinizadores de diferentes plantas entomófilas. Se van a dividir en 3 agrupaciones de individuos o castas y cada uno con actividades específicas. La reina, que es la única hembra fértil de la colmena, el tiempo de vida es de 1 o 3 años aproximadamente. Luego están las obreras, que son abejas hembras igualmente que la reina, pero con un sistema reproductor vestigial o no desarrollado. Y por último están los zánganos, que son los machos de la colmena, que su única función es fecundar a la reina durante el vuelo nupcial. Su tiempo de vida es de 50 días aproximadamente. Cabe resaltar que aunque permanezcan castas diferentes, son genéticamente idénticas. Para resolver todo este enigma está la epigenética, que se basa en el estudio de los eventos moleculares que activan o inactivan las partes del genoma en momentos específicos, regulando su expresión. La epigenética puede proporcionar muchas respuestas sobre cómo funcionan los genes y cómo se regulan. La identidad es una cosa compleja que se construye a partir de factores diversos que incluyen no solo los genes, sino la alimentación y el espacio en el que se crece. Bueno, a continuación se van a hablar ciertos aspectos para entender mejor la epigenética por medio del marco teórico. Bueno, el término epigenética, de acuerdo con la combinación del prefijo epi y la palabra genética, significa sobre la genética y se acuñó en el año 1942 por Conrad Warrington. El término se usó más que todo para definir cambios a nivel fenotípico que se daban sin ninguna variedad o alteración a nivel genotípico. Actualmente la definición más correcta es la que menciona que es el estudio de los cambios en la función genética que son mitótica y o meióticamente heredables y que no implican un cambio en la secuencia del ADN. Esto lleva a definir un término muy importante que es el de epigenoma. Este se define como el estudio que implica la descripción completa de las modificaciones químicas tanto del ADN como de las histonas a lo largo del genoma. Un ejemplo de lo que se menciona anteriormente y que va a permitir entender un poco acerca del tema es el caso de algunos ratones que tienen el gen conocido como agouti. Este gen codifica para una proteína que a su vez regula la distribución de melanina, que es un colorante en el cabello de los ratones. Mediante diferentes mecanismos de la modificación epigenética se logró inducir un estado de metilación en este gen, obteniendo un estado de coloración muy diferente al del ratón original. Respecto a los mecanismos moleculares de la epigenética, vamos a tener 3 que son metilación, modificación de las histonas e inactivación del cromosoma X. Entonces, respecto a la metilación, es uno de los mecanismos más importantes de la regulación epigenética y básicamente consiste en la unión de un grupo metilo a distintos puntos de la secuencia genética. Esto va a generar un cambio de conformación genética de las moléculas y aquí es donde se modifica el apagado y el encendido de los genes. Las enzimas que van a estar encargadas de la adición de estos grupos metilo van a ser las ADN metiltransferasas o DNMT. De estas enzimas existen 3 tipos, que son la DNMT1 o de mantenimiento, que se encarga de agregar grupos metilo donde ya los había, la DNMT2, que son principalmente ARN metiltransferasas y metilan principalmente ARN transferencia, y las DNMT3, que es una metiltransferasa de nuevo, o sea, agrega grupos metilos donde antes no había. Con la modificación de las histonas, bueno, aparte de las metilaciones, las histonas pueden recibir también otras modificaciones, como lo son la acetilación, fosforilación o ubiquitinación. Existe un código de histonas que mediante la modificación de ciertos aminoácidos va a permitir condensar o hacer más laxa la cromatina.
y con esto permitir o no el acceso de factores y cofactores de la expresión genética. También cabe mencionar que estas modificaciones son reversibles y además no son estables, entonces se pueden llegar a perder y desaparecer con el tiempo después de unas generaciones celulares. Con la inactivación del cromosoma X, bueno, esta se da mediante ARN de interferencia, microARN o ADN no codificante. En este mecanismo es posible la inactivación de uno de los dos cromosomas X en las células durante el desarrollo embrionario y a este fenómeno se le conoce como leonización. Se dice que es un mecanismo de compensación génica porque busca mantener la sobreexpresión en las hembras con relación, busca moderar la sobreexpresión de las hembras con relación a los machos. Con respecto a la epigenética en insectos, estos abarcan procesos de adaptación asociados a las etapas de desarrollo, reproducción y adaptación a los ecosistemas. Un ejemplo de lo mencionado anteriormente corresponde a la especie Musca doméstica, donde el proceso de metilación está involucrada en la diferenciación sexual. Otro ejemplo es el caso del escarabajo Tribolium castaneum, en el cual la metilación del ADN se asocia al cambio de estadios durante su desarrollo fisiológico y disminuye el porcentaje de metilación durante la metamorfosis. Por otro lado, la metilación también se ha relacionado con la alimentación, como sucede en el caso de Apis mellifera, donde la alimentación de las larvas de los huevos fecundados definirá la casta social a la que pertenece dicha abeja. Bueno, con respecto a la epigenética en las abejas, vamos a tener nos vamos a plantear la pregunta, ¿verdad?, de cómo surgen diferentes castas de abejas a pesar de que son genéticamente iguales. Bueno, todo esto se da gracias a la epigenética. En el caso de las abejas pasa algo muy similar al desarrollo embrionario de cualquier animal, pero en una distinta dimensión. Todas las células tienen el mismo genoma y todas estas parten de un mismo cigoto, que en un determinado momento dio origen a la amplia variedad de tejidos que lo conforman. Todo esto ocurre en abejas, pero lo singular en este caso es que las distintas castas se dan a partir de la alimentación basada en jalea real. Esto es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo la alimentación genera una gran influencia en las abejas. Y bueno, con el mecanismo más importante de regulación epigenética en las abejas va a ser la metilación, el cual anteriormente mencionó mi compañera, y este proceso va a estar involucrado en la activación y silenciamiento de genes. Y bueno, las enzimas encargadas de unir los grupos metilo, ¿verdad?, se llaman metiltransferasas. En el caso de las abejas van a haber de dos tipos, la DNMT3, la DNMT1 y la DNMT2. Luego, tras el descubrimiento de estos metiltransferasas, dentro del genoma de las abejas se realizaron distintas investigaciones. Un ejemplo de esto fue la revista Science en el año 2008. Demostró que efectivamente la metilación del ADN juega un papel en el control nutricional de las abejas. Entre su investigación, lo que hicieron fue silenciar las metiltransferasas de tipo DMT3 en las larvas. Entonces los adultos que surgieron mostraban características de reinas, como un mayor tamaño y ovarios más grandes. Bueno, a nivel de discusión, vamos a hablar que por muchos años la epigenética y la influencia del ambiente en la expresión de genes se ignoró. Ahora se sabe que es de los aspectos más importantes para el desarrollo de una población, y los insectos sirvieron como pilar importante para el estudio de la epigenética, ya que muchos de los procesos elaborados por los insectos se basan en principios de este tipo. La epigenética también tiene muchas implicaciones y es tan importante que la diferenciación de organismos genéticamente iguales se puede explicar por estos mecanismos. Es así como muchos de los expertos explican el impacto que tiene sobre las abejas, como se mencionó anteriormente, en donde estímulos ambientales pueden llegar a definir todas las castas de una colmena. Con respecto a cierta supresión de genes, esto puede ser útil y usarse a favor en muchos aspectos relacionados a nivel de artrópodos, como lo es el control vectorial. Esto se propone desde un punto de vista en donde se puedan controlar la expresión de ciertos genes que estén relacionados a la transmisión de agentes causales de enfermedades. Para concluir,
Como mencionamos anteriormente, la abeja melífera ofrece un sistema en el que se puede estudiar con gran detalle la interacción entre la metilación del ADN y el comportamiento social. Muestra una amplia gama de fenotipos que incluyen el complejo desarrollo y comportamiento de castas sociales, cambios de comportamiento y plasticidad del envejecimiento. Se evidencia que los mecanismos tienen un papel muy importante en el desarrollo de las obreras reinas, así como en la progresión y reversión del comportamiento de las obreras. Dicho lo anterior, se tiene claro que la abeja es un organismo de estudio muy interesante para investigar la interacción entre el medio social y el epigenoma. Estas son nuestras referencias y muchísimas gracias.